Okay. Pues muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a las segundas jornadas de estudios sobre esoterismo occidental y humanidades, alcances y aplicaciones, y en esta ocasión pues el evento está dedicado a la conmemoración del 400 aniversario luctuoso del místico silesiano Jacob Böhme. Y a mi lado se encuentra el doctor José Ricardo Chávez, del Instituto de Investigaciones Filológicas, quien en buena medida como responsable del proyecto PAPIT México, ¿cómo? México, Esoterismo en el México moderno, 1850-1950, sujetos, corrientes y campo cultural, pues ha nucleado a un grupo de investigadores e investigadores en formación con quienes ha trabajado a lo largo de los últimos años. Y este evento es producto de ese esfuerzo colectivo. Doctor, no sé si quiera hablarnos un poco del proyecto PAPIT. Sí, cómo no. Bueno, este proyecto surgió como una iniciativa no solo mía, hay que aclarar eso, sino también de personas, colegas, 3 de ellas, porque son mujeres, ¿no?, que habían sido estudiantes en mis cursos, tanto creo de licenciatura algunas como del posgrado, donde doy un curso sobre estudios de esoterismo occidental, y entonces como una forma de continuar e implementar este tipo de investigación es que decidimos aprovechar lo que es un proyecto PAPIT para darle en ese sentido una forma y, digamos, desarrollar la temática específicamente para el caso mexicano, dado que, bueno, en ese sentido es uno de los países en donde la historia esotérica es importante en América Latina. Y entonces, bueno, qué mejor que aprovechar eso, y así fue como surgió ese proyecto PAPIT con diferentes líneas, tanto la organización de eventos como este, es decir, coloquios, jornadas, como le quieran ustedes poner, unos locales o nacionales, y el del año pasado que sí fue internacional y que resultó en ese sentido como muy exitoso, pero al mismo tiempo retomando y fortaleciendo lo que es el Seminario Permanente de Estudios de Esoterismo Occidental en América Latina, que ya existía, ¿no?, pero que, bueno, aquí se le dio también fuerza. Y lo mismo, la posibilidad de, bueno, que ya no es una posibilidad, ya es una obra en marcha, que es la generación de una página web con temática esotérica para el caso de México en el periodo 1850-1950. Eso, entre algunas cosas, más el impulso a tesis y demás. Entonces sí, este proyecto, bueno, pues ahora llega a su fin. Este año han sido 3 años de proyecto, digamos un trabajo bastante riguroso y muy demandante, pero si bien el proyecto se acaba, no se acaba el seminario ni los estudiantes o colegas que están trabajando en esto, y luego va a quedar todavía pendiente, ya está en trámite, ¿no?, lo que es un libro que se va a publicar el próximo año con base en algunas de las ponencias del Congreso Internacional del año pasado. Ese libro yo calculo que estará saliendo, si no a mediados, en el segundo semestre del año entrante. Ese sería como el último producto del proyecto. Entonces, el proyecto se acaba, pero no las ganas de investigar, ni el seminario, ni los productos que se están generando, ni la gente que está trabajando en todo esto, tanto aquí en México como en otros países, gente de otros países de América Latina. Eso es algo que me da mucho gusto,
porque sin haberlo pretendido como una prioridad, ya se han integrado al seminario y a este tipo de investigación con nosotros personas de Chile, como Carlos Ruiz, que está aquí presente, como gente también de Colombia, de Costa Rica, ¿no? Entonces eso pues me da mucho gusto porque digamos augura una expansión y una cierta continuidad de este tipo de estudios, no solo a lo largo del tiempo, sino también en el espacio, y fortaleciendo esta área de investigación para el caso latinoamericano. No sé si quieras también añadir algo. Sí, bueno, en el caso particular de las jornadas de estudios de esoterismo occidental y humanidades, pues están pensadas a la par. Bueno, es que, a ver, el proyecto se ha centrado en el caso mexicano con ampliación al caso latinoamericano en cuanto a los estudios de esoterismo occidental, pero también queremos dar a conocer a la comunidad universitaria en general, pues las aplicaciones de este tipo de herramientas teórico-metodológicas, porque hay mucho que explorar en todas las áreas del conocimiento, en todas las humanidades. Entonces, las jornadas en particular las abrimos un poco a las humanidades en general y a todas las letras modernas, hispánicas, que estudiamos aquí en la facultad. Entonces, es una oportunidad de crear comunidad también en el contexto de la facultad y dar a conocer pues, los alcances, ¿no? que tienen los estudios de esoterismo occidental. Y este año en particular pues, es el año de Jacob Böhme, es año internacional de Jacob Böhme, místico, teósofo silesiano, nacido en el siglo XVI. Él vivió en la transición del siglo XVI al XVII, que fue una época muy, muy turbulenta en términos políticos, religiosos. Se trata de el contexto previo al estallido de la Guerra de los 30 años, la última gran guerra de religión. Un contexto pues interesante también en un sentido de diversidad religiosa, porque en ese momento se da toda una proliferación de diferentes discursos y corrientes esotéricas, principalmente en el ámbito germanoparlante. Y bueno, el impacto del legado de Jacob Böhme se ha dejado sentir de manera ininterrumpida en los siglos subsecuentes. Los románticos fueron grandes lectores de Jacob Böhme, los ocultistas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como veremos a lo largo de las ponencias que los colegas estarán presentando el día de hoy. Sobre todo el día de hoy lo estaremos dedicando exclusivamente a Jacob Böhme, porque creemos también que al visibilizar el impacto del legado de personajes tan importantes en la historia de la tradición esotérica occidental, nos ayuda a replantearnos nuestras nociones de canon, de modernidad, como creemos que de las fuentes, ¿no? Porque al incluir esta dimensión, replanteamos lo que sabemos hasta el momento sobre el romanticismo, sobre historia de la filosofía, sobre artes plásticas. Entonces, esa es un poco la intención de celebrar el día de hoy el legado de este personaje muy moderno, a pesar de los siglos que nos separan, y que sigue muy vivo, muy presente en el panorama cultural occidental, en un amplio sentido. Yo quisiera ahí agregar algo a esto que está exponiendo muy bien Antonia, y es que si bien Jacob Böhme ha tenido una gran proyección en lo que es el mundo de habla inglesa, habla alemana, francesa, en el ámbito de habla española, su legado ha sido mucho más restringido, ¿no? De hecho, en realidad comienza a sentirse hasta la segunda mitad del siglo pasado.
Las traducciones de Böhme son relativamente recientes, como veremos luego en la conferencia del mediodía, ¿no? Entonces, Böhme en español, es decir, tanto en España como en América Latina, no ha sido tan recibido como sí en otros ámbitos, ¿no? Entonces, un evento como este, que rescata la memoria de Böhme y lo presenta al público de habla hispana, es algo, perdón, pero es algo importante y es algo novedoso, ¿no? Busquen ustedes bibliografía sobre Böhme en español, es muy raquítica, ¿no? Quizás de lo más interesante, no quizás, de lo más interesante, es un libro de Isidoro Reguera que se llama Objetos de Melancolía, Jacob Böhme, que es un ensayo que se publicó en España en los 70s, 80s y que luego lo ha reeditado Siruela. Entonces, el que hagamos un evento en esta facultad, en lengua española, esta facultad que por cierto está cumpliendo 100 años también, ¿no? Y que lo presentemos para un público es algo inusual, ¿no? Entonces es la oportunidad para que si no lo conocían, sepan primero quién es Jacob Böhme, ¿no? Qué cosas hizo, qué cosas escribió, por qué es importante, y generar un corpus con base en las ponencias, ¿no? Para que ustedes puedan consultarlo eventualmente. Por lo pronto de manera digital con estas grabaciones, porque si bien ustedes pueden ver que aquí hay unas cuantas personas, por la parte digital habrá más. Entonces, sí quería resaltar esa especie de unicidad, ¿no? Que tiene este homenaje a Böhme y esta presentación en español para el público en general, por supuesto, y el público estudiantil, que eso es también muy importante. Y bueno, en la medida en que estas jornadas son también producto de lo que estudiamos en el Seminario Permanente de Estudios de Esoterismo Occidental en Latinoamérica, pues quiero resaltar todas las aportaciones de los colegas, algunos pues ya doctorados, otros todavía en formación, que a lo largo de los últimos 3 años han estado incansablemente estudiando, investigando y produciendo textos académicos muy interesantes. Entonces, algunos los estaremos escuchando en esta primera jornada hablando de Jacob Böhme, pero mañana, la jornada 2, pues está abierta al tema latinoamericano, ¿no? El esoterismo y su recepción y desarrollo en Latinoamérica, y entonces también tendremos ponencias muy interesantes, no relacionadas con Böhme, pero sí con nuestro contexto, nuestra esfera geolingüística. Entonces también estamos muy emocionados por compartir pues las aportaciones de los colegas y su labor de investigadores. Pues creo que es todo. Y sin más, pues damos por inauguradas las segundas jornadas de estudios de esoterismo occidental y humanidades en el 400 aniversario luctuoso de Jacob Böhme. Muchas gracias y espero que las disfruten. En unos 10 minutos tenemos nuestra primera actividad, que será la proyección de un documental sobre la vida y el legado de Jacob Böhme, pues que fue creado por Łukasz Hualko, espero estar pronunciando bien su nombre, un colega de Polonia, con quien estaremos platicando después. Entonces, hagan sus preguntas y disfrutemos el documental. Bueno, entonces este fue el documental sobre la vida y el legado de Jacob Böhme. Tenemos media hora de pausa. A las 12 nos vamos a conectar
con el director, creador de este documental. Entonces, si tienen preguntas, váyanlas preparando. Espero que sea una conversación interesante y productiva para todos nosotros. Nos vemos en un ratito. Gracias. Les damos la bienvenida a la continuación de nuestro programa en este primer día de las segundas jornadas de estudios sobre esoterismo occidental y humanidades en el 400 aniversario luctuoso del místico Jacob Böhme. Y con nosotros, está hoy Łukasz, I'm so sorry, I'm probably going to mispronounce this. Łukasz Hualko, que es el creador del documental que acabamos de ver, y presentaré a nuestro invitado especial. I'm going to introduce you in English and then I'm going to translate to Spanish. He grew up in, oh my God, this is impossible, Zgorzelec. He graduated. I can say this is the same town. Görlitz and Zgorzelec are the same town, only split by the river. Oh, okay. Görlitz is the German part of the town, and Zgorzelec is Polish part of the town. Okay. So I'm going to say it in German because it's easier. Görlitz. He graduated from Brighton Film School and film course at Wajda School. He studied cultural studies and journalism at the University of Lower Silesia. During his studies, he began making a film about Jacob Böhme, which he finished in 2016. Since then, the film has been translated to 10 languages and has been screened in Poland, Germany, the Czech Republic, and Finland, and now Mexico. The film has received recommendations from Illinois State University, the University of Arizona, Charles University in Prague, University of Ostrava, University of Warsaw, and University of Gdansk. His interests are in the history of Upper Lusatia and Silesia. I don't know in English. In 2024, he was awarded a scholarship by the Lower Silesian Voivodeship and received the honorary title of Meritorious for the European city of Görlitz, divided, no? In both sides. I'm going to translate this into Spanish now. Bueno, entonces, Łukasz creció en Görlitz, la ciudad donde vivió Jacob Böhme, que está como dividida por el río, entonces una parte es como la parte polaca y la otra es la parte alemana. No puedo pronunciar el nombre polaco, perdón. Se graduó de la Escuela de Cinematografía de Brighton y de la Wajda School de Cinematografía también. Estudió estudios culturales y periodismo en la Universidad de Baja Silesia. Durante sus estudios empezó a hacer un documental sobre Jacob Böhme, el cual terminó en 2016. Desde entonces, su documental ha sido traducido a 10 idiomas y ha sido mostrado, proyectado en Polonia, Alemania, República Checa, Finlandia y ahora México. Su documental ha recibido recomendaciones de la Universidad del Estado de Illinois, de la Universidad de Arizona, de la Universidad Charles de Praga, de la Universidad de Ostrava, de la Universidad de Varsovia y la Universidad de Gdansk. Sus intereses están en la historia de Lusatia Superior y Silesia. En 2024 le fue otorgada una beca por no puedo pronunciar esto, el Voivodeship de Silesia, de Baja Silesia, y recibió el título honorario de meritorio para la ciudad europea de Zgorzelec-Görlitz. Bueno, welcome, Łukasz. We just saw your film, and we have some questions for you. I'm going to be translating them, so please bear with me. Entonces, abrimos el espacio para preguntas.
I have a question myself. How did you become interested in the life of Jacob Böhme? Because from your film, we could see that it was only until a few years ago that his work was translated into Polish. And being such an important figure in the region, it strikes me as weird that there had not been a translation yet. So how did you come to Jacob Böhme? I'm going to translate it to Spanish first. Le he preguntado que de dónde surge su interés por la figura de Jacob Böhme, porque como vimos en el documental, pues fue hasta hace algunos años que la obra del místico fue traducida al polaco, aunque bueno, él es de esa región, ¿no? Que es una región multiétnica, multilingüística, y pues es extraño, ¿no? Que una figura tan importante a nivel cultural, pues no tuviera reconocimiento suficiente en el contexto polaco. Okay, we're ready for your answer. No, so I will answer why I got interested in Jacob Böhme, and also why, in my opinion, why Böhme's works and Böhme's life is not so popular in Poland. So I got interested in I made a film about Jacob Böhme. It's because I lived in the town where he used to live. As it was said before, I come from Zgorzelec, which is the town on the border with Germany, and it is the town where Jacob Böhme spent most of his life. Now, after the Second World War, Görlitz was still, well, yeah, maybe for two towns, and it's one. The west part of the town is Görlitz, which is German, and the east part of the town is Polish. And before Second World War, it was one town called Görlitz. And Jacob Böhme in 17th century used to live there, and he started to write in this town. And now we have this situation that the Jacob Böhme house, which still exists, is on the Polish side, but Jacob Böhme grave is at the cemetery in Germany. Can you give me a second? ¿Se entendió? ¿Sí? I think we don't need a translation. I think we're good. So maybe okay, we can continue. So you grew up in this town? Yes. Well, now I live in Wrocław, which is the biggest city of the area, called Lower Silesia. But it's still like 1 hour and a half driving to Zgorzelec, to Görlitz. I have my family house there, my parents live there, and I visit them very often. So I always also go to Jacob Böhme house, and sometimes I visit his cemetery. The grave of Jacob Böhme is also very, very nice place. And that's why I got interested, because I wanted to make a documentary about my town. Okay. And it was the first reason. And I didn't know anything about Jacob Böhme. I just wanted to make a film about my town. And at that time, at the university, I had history, I had classes of history of philosophy. And philosophy was very interesting for me. And I decided to make a film about philosopher. And I knew that there was a philosopher called Jacob Böhme in my town, but I didn't know anything about him. So I started to read about him and to meet people who also knew something about him. And that's why I made the film. That's how I made the film. Well, I can imagine it was quite a discovery for you. If like yes. he was like a familiar figure, but you didn't quite know the impact this. And it was, as you said, it was in your question that why we have so little about Jacob Böhme in Polish language. Yes. And it's not only about Jacob Böhme, because now I'm making something called like second part of my film, which is going to be about the other mystical philosophers from
times of Jakub Böhme and from this area, Lower Silesia or Silesia area, because there were many more than Jakub Böhme, lots of them. And also the culture of this region was very rich. And we in Poland we have very little about them, very little, because well, it is because our history after Second World War, before Second World War, Poland was very it was more on the east, and after Second World War, we moved our borders were moved to the west. Yeah. So, Silesia is not originally Polish region. Yeah, German, no? This is very complicated, but yes, it was a German before. Well, it was Polish, but during the medieval era, and it was many years ago. But this area is not originally Polish. It wasn't Polish area, so Polish government and Polish culture didn't really want to invest in discovery of the history of this region. It is happening now. Oh, okay. It's happening now. There are plenty of people, young people who are discovering the history of Silesia, and they are trying to make films like myself or other things. I know some of them. Yes. So this is something good. Well, we're already excited about the second part of your documentary, so let us know when it is ready. I have a question, like why do you think this particular region is like fertile ground for the development of mysticism? Because you say it's not only Jacob Böhme, but there were many other mystics in this area. Why do you think this? What is so special about Silesia and Bohemia, this intersection? Maybe the one reason is that it was on the border. Well, it was kind of borderland. It was on the border somewhere between. It was the region somewhere between. It was between Germany and Poland and Czech Republic and Czech. And that's why we had plenty of different ideas. Yeah. The same it was during the Jakub Böhme, because Jakub Böhme house was not in Görlitz, but outside of the town. And it was very close to the main gate to the town. And now Görlitz was on the river, and whoever wanted to travel from east of Europe to the west of Europe, he had to cross the town Görlitz. He had to stop in Görlitz, and he wasn't allowed to sleep, to stay in the town, but he had to stay in the somewhere just outside of the town. It was very close to Jakub Böhme house, and perhaps also it was why he met so many, he found so many different books, so many different ideas. Yes. Yeah, that is really interesting, like a crossroads, like a threshold, or like an intersection, intermediaries, right? Before Jakub Böhme, we had Schwenkfels in Lower Silesia. It was before the times of Jakub Böhme. Okay, I'm gonna go ahead. Yes, Schwenkfels, and also the aristocracy, young aristocracy from Lower Silesia. There was something. Well, all of them, it was very typical for them. So they didn't study in Lower Silesia. All of them, they had this period of life for traveling around Europe, around different
they were traveling around the universities in Italy, in France, in Netherlands, and then they were receiving so many different ideas, and they were coming back to our Silesia, and they continued their work. Yeah, you could say it's at the heart of Europe, right? Okay, I'm gonna open the space for more questions from our audience. Another thing, because Jakub Böhme is considered as the first philosopher writing in German, and just like 40 kilometers from Berlitz, in the town of Bolesławiec, there used to live Martin Opitz, who was the first opera writer who wrote the first opera in German language. Okay, maybe you'll research him next. Yes. Okay, so questions from the audience. Yeah, we have two. Maybe you wanna come near, come close. Gracias, Lucy. ¿Dónde me verá? Aquí abajo. Can you see me? No? Aquí? Hi. I'm Monica Stenbock from Letras Modernas here in Mexico, and I had a question for you. Von Schwenkfeld, you already mentioned, is very important for the philosophy of Böhme. And although he did not found the church, he founded a lot of communities, Protestant communities in Silesia. And the people belonging to that. Yes? Could you please repeat? Yeah. From this microphone, Okay. I can't hear properly. Okay, let me see. Do you hear me better now? Hello? Can you hear her? Yes, maybe. Is it better? Yeah, I can hear you much better than. You can see me. Maybe I sit where you. Okay. I'll sit there, okay? Thank you. Right next to me, so maybe you can hear her better. Pero con el micrófono porque para aquí. ¿Ya? Sí. Is it better here? Yes. Much better. Yeah, I was speaking about von Schwenkfeld. You already mentioned him as one of the key thinkers that inspired Böhme. Although Schwenkfeld did not found any church of his own, he founded a lot of communities in Silesia. And the people that belong to those communities are called Schwenkfelder in German. I don't know how do you say in English, like Schwenkfeldians or something like that. Yeah. And I was wondering how Böhme got in contact with these communities, or did he get into contact with these communities? No, he didn't. I think what I know is that he read Schwenkfeld. He read because Schwenkfeld was, he had to escape the area. I know. Yeah. And it was before Jakub Böhme started to work. So Jakub Böhme only he read text of Schwenkfeld, and he met people who were very interested in Schwenkfeld. But I think Schwenkfeld personally Jakub Böhme didn't know him. Schwenkfeld is. Okay. At the time when Jakub Böhme worked, when Jakub Böhme lived and Jakub Böhme wrote his texts, there were no Schwenkfeldists. Yep. On this art. In Silesia, not at all. Oh, I had that question. Thank you very much. Next question. Maybe you can you hear him? I think you have to come over. I'm sorry. Yeah.
Hello, thank you so much for being here today. I have two questions for you. The first one, could you please comment on how the philosophies of Boehme, I'm going to butcher it, Boehme, transfer over or are reciprocal for contemporary audiences? And my second question is, could you talk about the creative process of transferring over these philosophical concepts into a film or a documentary? Well, Antonia, if you could repeat, because from your microphone I can't hear you much better than. Okay, can you hear me? Yes, yes. Okay. If you could repeat my question. Yeah, let me listen to it again. So the question is, how does Boehme's philosophy resonate with contemporary audiences? Yeah, first question, how does Boehme's philosophy resonate with contemporary audiences? Could you hear me? Yes, yes. Like, how do you think younger people react to Jacob Boehme's philosophy? Is there interest? Are there connections? Well, it's for me difficult to answer this question, but well, there are some artists. They are very content. Well, the modern artists, very modern artists, who say they work under influence of Jacob Boehme. Oh, even today. So he's Yes. alive and well, inspiring artists today. For example, I don't know if you know. There is a lute player, Joseph Van Vissen. He made a music for Jim Jarmusch film. One of the, Yeah, we know Jim Jarmusch. yes, yes. So one of his films, Joseph Van Vissen, he made music for this. So you would, And sorry. he says he made like two discs, how do you say it? He produced like two discs. Yeah. And he says it's under influence of Jacob Boehme. Also, we have in 20th century. In 20th century, we have plenty of in Poland even poets who wrote under influence of Jacob Boehme. Okay, that's really interesting because also in your documentary we could see the breadth of Jacob Boehme's influence all over the world. I think it would be interesting to see the ways, the process in the New World. But yeah. It is strange that in Poland we don't have translations of Jacob Boehme. It's very difficult to work. For me, because it's not only that you have to speak German. Because even if you spoke German, the Jacob Boehme wrote in old German language, so which is very difficult. And in weird metaphors, right? Strange language. The second part of the question was, how do you as a film creator translate this difficult mystical language and philosophy into images, like in like a film, you as a filmmaker? How was that process? But it's about that film I made about the Jacob. Yeah, your film. The film you watched, yes? Yes. Yes. So my goal was to create the film as easy to understand as possible.
So And yeah, I think you achieved that because the contents are very difficult. It's very hard. because yes, there are films about Jakub Bene which are very modern style, very mystical films, and my idea was from the, I looked at this, I said to myself, well, Jakub Bene in Poland, Jakub Bene is very difficult. It is very difficult subject for modern person, and the film has to be very, very clear and very well. The style of the film has to be, in my opinion, has to be very basic. You know what I mean? No, I think you achieved your purpose because I think you explain as clearly as possible this extremely difficult philosophy. Also taking in consideration that mystical language is in itself like hard and complex. And I think we can all agree here that the selection of images that you chose for your documentary were very helpful also. I think there's like a connection. I'm trying to, and the same is going to be in my film I'm working now. I'm working on, and I always try to use old pictures. Pictures that already exist. The same with music. I don't want to create any modern, avant-garde music. I want to use the classics music. How hard was it to access the archives, to get all of this material, these images, these texts, archival material? How was that process for your film? Well, the good thing about Bene, because I told you already why, because it is so difficult to work with text of Bene, but the easy part of what to teach Jakub Bene is that we exactly know we know very well what he wrote. Because with others writers from that area, sometimes we think that they wrote something, but then, it's that, it wasn't written by this one, it was written by someone else. But with Bene, we exactly know what he wrote, and these texts are in the museums. And, because they were published after he died. Mm-hmm. They were brought to the Netherlands, and they were published there. And, they were people who really looked after this publishing, to publish it very well. And it was translated and it was published. So now you have a few libraries in Europe where you can find Jakub Bene's text. Even in Görlitz, you have very early text of Jakub Bene. In Wrocław, for example, in Wolfenbüttel, you have handwritings of Jakub Bene. Oh, that's great. That's really interesting. I have another question for you, Łukasz. What are the most interesting aspects in Jakub Bene's work for you? Well, first, his life is interesting. His way of working is very interesting for me. Because he was very, he had courage. Oh yeah, courage, right. Courage. Because yes, there were plenty of people against him, and still he managed to stay on his direction, and he thought what he wanted to say. It was
this is for me very important. It is very important today, as the same as it was at these times. And well, from this philosophy, of course, he had few very important ideas, and it is in my view. But I think that the most interesting for me is that that the human is so important for him, that we decide where we go, Yeah, like the freedom. Yes, but yes, it is very, very important, and I think it's the most interesting. Also, he's something like tolerant, but I wouldn't say it is tolerant. He's so open-minded. And now I'm working on my other film, and I'm interested in the other philosophers from this area, and it's exactly the same. There was like a group of people that they didn't care if someone was Lutheran or Catholic. They tried to find something similar in these differences, and I think it's very important. That is actually one of the main characteristics of esotericism, finding similarities. There's a second question related to what you just said. Can you give us some examples of these other mystical philosophers from Silesia? Well, you mean who was it? Well, the first one is the biographer of Jakub Böhme, which is Abraham von Frankenberg. Oh, yeah. Mm-hmm. He also... Yeah, sorry, go ahead. He was, yes, and he was one of the first. Also, we don't have anything translated. We have nothing. We don't have any text translated into Polish. Abraham von Frankenberg was friend and first biographer of Jakub Böhme. Yes. I understand. He also was a mystic and poet, and he was the first who wrote poems about religion, like theological, philosophical poems. Right. And it's interesting because Jakub Böhme died in 1624, and in 1624, Johann Scheffler was born in 1624. And Abraham von Frankenberg was a friend of Jakub Böhme, and then he became a friend of Johann Scheffler. Johann Scheffler, who was later called Angelus Silesius. And he was very fascinated about Jakub Böhme, and but some people say that he took Jakub Böhme's ideas and he expressed them in poems, and he is considered as one of the greatest German poets. Right. Thank you. I think we have time for one last question, Łukasz. So, okay, here it is. Hello. Thanks for the documentary. It was very interesting. And I have a question. In the first part, when you explained the nature of the mystical thinking of Jacob Böhme or the nature of God, you select specific features in the nature. So I was wondering if it was something that you select or you want to express about that. Sorry if I pronounce something wrong. Can you repeat? It's difficult to... See, I mean, it's part of this long-distance dynamics. That's okay. I think the question was, during your film, you selected a series of images from nature.
like I think the tree, for example, is that it? The walking in nature. So, give me a second. Is there like like a special reason that led your choosing of these images? Gracias, Carlos. Well, I tried to film as close to the places of Jakub Böhme as possible, because I lived at that time when I was making the film. I lived in the town of Jakub Böhme, and you know, for example, the scenes where he eats in the morning is in actual Jakub Böhme house. It is in Jakub Böhme house. And the nature, other areas are very close. They're just places close to my home. You know? Well, it was very beautiful. Most of them are the places where I used to go with my dog. Well, thank you very much. Yeah? It's independent film, and it is very micro budget film, so you know. Well, congratulations. I think we all agree you did a great job with limited resources. So, Łukasz, I know it's your birthday today, so we're wishing you happy birthday. Thank you so much for today, for sharing your film with us. We are very excited, very inspired to keep, digging and researching into the life of Jakub Böhme and his legacy. So thank you so much, and have a great evening. Bye-bye, Łukasz. Here it's midday, but over there, what time is it there? Well, here it's what time is it? Quarter to eight. Quarter to 8. Okay, so you're ready to go to bed or to celebrate your birthday. But yes, my wife preparing the cake for me. She's been doing it for 2 days already, and now I'm waiting for her. She's coming back from work. She's a piano teacher. Awesome. Well, happy birthday, Łukasz. Thank you so much, and we hope to hear from you soon when that second part is ready. Yeah, I will let you know. Okay. Thank you. Bye-bye. Buenas tardes. Continuamos con nuestro programa de la primera jornada de estudios sobre esoterismo occidental y humanidades en el 400 aniversario luctuoso del místico Jakub Böhme. Y pues es el momento de nuestra conferencia magistral y tengo el gran honor de presentar al doctor José Ricardo Chávez, quien es doctor en literatura comparada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Centro de Poética del Instituto de Investigaciones Filológicas y docente en la Facultad de Filosofía y Letras de dicha universidad, con un trabajo enfocado sobre todo al estudio del romanticismo y del esoterismo en el siglo XIX y principios del XX, así como la literatura fantástica de esta época, tanto en Europa como en América. De tal campo de investigación han resultado diversos libros como Andróginos, Eros y Ocultismo en la literatura romántica de 2005, Gótico Imaginal del 2019, Isis modernista, escritos panhispánicos sobre teosofía, espiritismo y el primer Krishnamurti, 1890-1930, del 2020. Su último libro de 2024 como editor y autor es Hermes Espírita, Narrativa Esotérica de México, 1870-1930. Ha elaborado distintas antologías, entre las que destacan La leyenda de Buda en la literatura hispanoamericana, breve antología narrativa de 2011, y Voces de la Sirena, antología de literatura fantástica de Costa Rica de 2012. Es miembro del Centro de Estudios sobre Esoterismo Occidental de América Latina, adscrito a la Universidad de Buenos Aires, así como miembro honorario de la Académica Costarricense de la Lengua. Coordina el Seminario Permanente de Estudios sobre Esoterismo Occidental desde América Latina, adscrito al Instituto de Investigaciones Filológicas. Sin más, damos la palabra al doctor Chávez. ¿Sí me escuchan bien? Oh, perfecto.
Muchas gracias, Antonia, por la presentación. Muchas gracias a todos ustedes por asistir a esta plática, a esta conferencia, en donde me voy a referir a un aspecto específico de Böhme que tiene que ver sobre todo con la conexión con el esoterismo de finales del siglo XIX, que de alguna manera venga a completar lo que hemos visto en el documental anterior, que me parece un documental muy bueno en varios niveles, pero en su capacidad también como de hacer como una primera presentación de lo que son algunas de las propuestas de Böhme. Pero sí siento que falta lo que puede hacer la conexión con esoterismos posteriores, específicamente del 19, a pesar de que buena parte de los entrevistados, yo supongo, que están vinculados con lo esotérico, porque si se dieron cuenta tenían atrás uno el retrato de Rudolf Steiner y el otro tenía el retrato de Valentin Tomberg, que es otro de la antroposofía, que tiene un libro muy bueno sobre meditaciones sobre el tarot, ¿no? Y estaban ahí, entonces yo digo, bueno, esas fotografías no son inocentes para nada. ¿Puede acercarse un poquito más? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ahí me van diciendo. Quiero empezar esta exposición señalando mi gusto personal por poder conmemorar en esta centenaria Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM los 400 años de la muerte del teósofo y místico alemán Jacob Böhme. Ojalá agrego como preámbulo para la celebración de los 450 de su nacimiento el próximo año. Esto es una tarea pendiente. Es decir, recordar su muerte como una forma de anunciar su renacimiento el año entrante, algo muy acorde con su visión cristiana de conectar la vida con la muerte. A diferencia de la recepción de Böhme en otras lenguas, el inglés, el francés, el ruso, entre otros, según vimos en el documental, el español ha sido más bien tímido en su acogida, o más bien un poquito atrasado, quizás por una desconfianza católica ante su procedencia luterana en versión heterodoxa, es decir, sospechoso por partida doble de herejía. Menéndez Pelayo se refiere despectivamente a él en el segundo tomo de su Historia de los heterodoxos españoles, cuando se alegra de la extirpación de herejes en su país. Pese a su invectiva, con todo, nótese que Menéndez y Pelayo reconoce la gran valía de Böhme, tanta que equivale a su juicio a todos los herejes españoles juntos, es decir, así de pecaminoso era Böhme, según él. Por otra parte, con una mirada más positiva, se expresa Miguel de Unamuno cuando en sus referencias a místicos que hace en uno de los capítulos de su libro Del sentimiento trágico de la vida, escribe, cito a Unamuno, y resulta que en el cielo no se ve solo a Dios, sino todo en Dios, mejor dicho, se ve todo Dios, pues que Él lo abarca todo. Y esta idea la recalca más Jacobo Böhme. Hasta ahí la cita de Unamuno. No fue, sin embargo, hasta más bien entrado el siglo pasado, cuando comenzaron a traducirse sus escritos al español. Ahí está. Su primera y fundamental obra, Aurora, ahí está la portada de la edición original, que fue hecha por Alfaguara y reeditada posteriormente por Ciruela, no salió en nuestra lengua sino hasta 1979, en la traducción profesional de Agustín Andreu Rodrigo, sobre la estela previa de lectores cultos como María Zambrano y José Ángel Valente. Hay que agregar a esta lista española al poeta Juan Eduardo Cirlot, quien escribió el siguiente homenaje, pero antes de pasar a esa, vean ustedes cómo está aquí arriba en amarillo
lo que es la traducción que salió la semana pasada en Atalanta de El Misterio Magno, ¿no? Con eso tendríamos las dos principales grandes obras de Böhme: Aurora, que es el primer libro suyo, escrito al inicio de su trayectoria, y El Misterio Magno, que se publicó como un año antes de la muerte de Böhme. Entonces ya con eso, digamos, el español se reivindica, ¿no? Y en medio hay otra serie de obritas que se han ido publicando, y ahí están algunas de esas portadas. Bueno, volviendo a Juan Eduardo Cirlot, quien escribió el siguiente homenaje, el 3, sí, gracias, sobre las imágenes de dualidades opuestas pero inseparables, las famosas correspondencias. Ustedes pueden ir siguiendo el texto. A Jacob Böhme: si negro corazón, blanca cabeza, si llama desgarrada, frío ciego, hielo celeste contra tierra y fuego, flor de cristal azul frente a maleza, dulzura descendiendo con fiereza, imprecación cantando como ruego, o destrucción en calma y en sosiego, miseria en la raíz de la riqueza. Ese fue tu mensaje de dos cantos, de dos cuerdas de luces desiguales, de dos labios de forma incoherente. Las risas son las joyas de los llantos, las almas transfiguran animales, igual es lo contrario y diferente. Si ustedes observan, cada uno de estos versos suponen siempre una dualidad: el negro, el blanco del primer verso, la llama y el frío, el hielo y el fuego, la flor de cristal frente a la maleza, la flor y la maleza, ¿no? La dulzura y la fiereza, y así sucesivamente. Una de las escasas traducciones de Böhme al español que se hicieron el pasado siglo, quizás nos devolvemos a la anterior, sí, fueron los títulos Confesiones, es el azulito de la esquina, publicado en Argentina en 1971 por la editorial esotérica Kier, con prólogo de nada menos que del escritor Ernesto Sábato. Los diálogos místicos, ahí está también la portada, y de Signatura Rerum, que también está la portada, en la grisita que no se nota mucho, ambas en Barcelona, la primera en 1982 y la segunda en 1984, en colecciones de textos esotéricos. Ya en el nuevo siglo han aparecido nuevas traducciones españolas: Teosofía Revelada, que es la verde, y La Llave, ambas de 2007 en la editorial Dilema, promovidas por sectores del esoterismo martinista. Sobre la vida espiritual, Diálogo de un maestro con su discípulo, publicado por editorial Olañeta en 2007 en España, y Tratado sobre el cielo y el infierno en 2017 por editorial Sincronía. La semana pasada apareció en Atalanta de España Mysterium Magnum. A nivel de crítica y ensayo, más allá de algunos artículos sueltos, lo más importante publicado ha sido el libro de Isidoro Reguera, titulado Objetos de Melancolía, Jacob Böhme, de 1985, que fue reeditado por Ciruela con el título Jacob Böhme, es decir, lo invirtió. En general puede decirse, dado el incompleto panorama anterior, que la publicación de Böhme en español comienza con la segunda mitad del siglo, en la segunda mitad del siglo XX, y sobre todo en circuitos esotéricos. Llama la atención esta apropiación esotérica de Böhme en lengua española, pues se trata de un autor cuya riqueza da pie para otro tipo de acercamientos religiosos, teológicos, filosóficos, históricos, culturales, artísticos, como ha ocurrido en otras lenguas, donde no solo los esoteristas dan cuenta de Böhme. Sobre el término teosofía, parte del asunto tiene que ver con una palabra clave de su sistema, a saber, teosofía, que en la actualidad alude sobre todo
a una particular corriente esotérica originada en el último cuarto del siglo XIX y cuya representante más destacada es la ucraniana Elena Petrovna Blavatsky, quien utilizó tal término para bautizar su propuesta doctrinal con gran éxito de público hasta la actualidad, con el resultado de que los usos previos de dicha palabra quedaron algo oscurecidos. No obstante, los estudios académicos han aclarado la larga historia de dicha palabra desde la antigüedad, ahí está, tanto pagana como cristiana, de una parte los neoplatónicos Porfirio y Proclo, del otro los cristianos Clemente de Alejandría y Eusebio, quienes, aunque con variaciones entre sí, aluden a una cierta ciencia divina, a una doctrina espiritual elevada que incluía la experiencia directa de lo divino, la gnosis. En el caso de la teósofa moderna Blavatsky, ella apela al origen neoplatónico del término en su libro La clave de la teosofía, específicamente a Amonio Sacas, el maestro de Plotino, a quien compara con Böhme. Es una de esas muchas referencias de Böhme en el texto de Blavatsky. Pese a estos usos antiguos y medievales, lo cierto es que fue durante el Renacimiento tardío, ya casi barroco, cuando la palabra coagula con un cierto perfil alrededor de la figura de Jacob Böhme, antecedido por autores del siglo XVI como Valentin Weigel y Heinrich Kunrad, quienes canalizaron influjos de la mística renano-flamenca, de la cábala, de la alquimia y de las doctrinas de Paracelso, que desembocaron en Böhme, cuya obra se va a constituir en el corpus teosófico clásico y al que se denomina teosofía cristiana. Ahí pueden ver ustedes los tres principales representantes de la corriente de teosofía cristiana en cada uno de los siglos XVII, XVIII y XIX, que algunos de manera parcial llaman a esta teosofía cristiana o creen que es la verdadera teosofía por oposición a la degradada y sincrética teosofía blavatskiana del siglo XIX, olvidando o ignorando los usos antiguos del término, su polimorfismo. Antoine Febre, el gran estudioso de las corrientes teosóficas, señala: la teosofía de Böhme es una suerte de amalgama entre la tradición mística medieval del siglo XVI alemán y una cosmología de tipo paracelsiano. Judeocristiana, ella se presenta como una hermenéutica visionaria aplicada a los textos bíblicos. Germánica, alemana por la lengua, es bárbara, también en el sentido de que no debe prácticamente nada a las corrientes esotéricas latinas o griegas, ya se trate del hermetismo neoalejandrino o de la cábala cristiana. En esto es de oposición, de una opinión contraria, otro estudioso, Arthur Berluis, quien en su libro Teosofía señala el aporte valioso del hermetismo y de la cábala cristiana a la teosofía de Böhme. No de manera inmediata, la teosofía de Böhme se extendió a los lugares de habla alemana, pero también a los de lengua inglesa, Inglaterra y Estados Unidos, y francesa ya en el siglo XVIII con la figura de Louis-Claude de Saint-Martin, el segundo de ahí. En Francia, algunos de sus principales escritos fueron traducidos en el siglo XVIII por Saint-Martin, el principal representante de la corriente martinista. Después ya en el siglo XIX llega a Rusia y en general de una manera filtrada permeará en algunas franjas del imaginario romántico que por entonces se está conformando en Europa, sobre todo desde los autores alemanes con sus filosofías de la naturaleza y que ustedes pudieron apreciar en el documental las referencias a Schelling y demás. Y von Baader, que está ahí, es la tercera carita, ¿no?, que es como el gran representante romántico de la recepción de Böhme.
El siglo XIX fue el escenario de un auge de corrientes esotéricas solo comparable al del Renacimiento, y en él el pensamiento de Böhme tuvo su cuota de influencia. Sin embargo, para entonces, otro proceso cultural estaba también en auge, el orientalismo, que ponía a disposición de los lectores europeos nuevas claves religiosas procedentes sobre todo de la India, en especial el hinduismo y el budismo, que comenzaban a ser conocidos en sus fuentes y traducidos en sus textos. El 6, ahí está. El auge esotérico del siglo XIX se entrecruza con el auge orientalista promovido por el colonialismo europeo, lo que va a repercutir en los propios discursos esotéricos hasta ahora limitados a fuentes de Europa continental, el cercano Oriente, el norte de África, Egipto sobre todo, y el Mediterráneo. Es en este contexto de recontextualización esotérica que se genera la teosofía moderna, ya no barroca, de Blavatsky, quien, sin descuidar las tradiciones esotéricas de la historia europea, incluida la teosofía cristiana de Böhme, abre la puerta a las doctrinas de la India. Se remoza así la corriente teosófica europea con nuevas ideas y conceptos, con un nuevo vocabulario cargado de términos sánscritos, palis y tibetanos, con una ampliación del archivo referencial de fuentes y textos, pero manteniendo la estructura teosófica. Rasgos de la teosofía. Antoine Febre señala que, a pesar de que no existe unidad doctrinal entre los teósofos, sino tan solo sistemas personales acotados a cada autor, sí existen una serie de características comunes que permiten hablar de teosofía en singular, a saber, primero, la teosofía opera sobre el triángulo Dios, hombre, naturaleza. Sobre Dios tiene que ver su esencia, los procesos intradivinos, lo que supone una complejidad y diversificación de niveles ontológicos. Se habla de Dios, divinidad, fundamento, el ungrun que se hablaba aquí, que son, digamos, como diferentes niveles de eso que nosotros simplemente llamamos Dios a secas, pero que tiene otros, digamos, otras subcategorías. Sobre el hombre, su origen, su lugar en el universo, su salvación, su vínculo con otros reinos como el angelical. Sobre la naturaleza, la eternidad de la naturaleza, su origen, vínculo entre manifestación y creación, diferentes niveles de la naturaleza. Todo esto, digamos, sobre ese triángulo Dios, hombre, naturaleza. El segundo rasgo es la primacía de lo mítico y de la imagen, o si lo quieren, la primacía de lo simbólico. Dada una escritura revelada, en el caso de Böhme, la Biblia, la imaginación teosófica privilegia ciertos mitemas y personajes, el Génesis, el Apocalipsis, la Sofía, el andrógino original, los ángeles, la caída, la reintegración, etc. Lejos de racionalizar estos aspectos como hace la teología, el teósofo las desarrolla en su propio nivel imaginario y simbólico. El tercer rasgo es el acceso directo a mundos o niveles superiores, invisibles desde la mirada empírica, pero realmente existentes desde su perspectiva, por una facultad intrínseca al ser humano, la imaginación, la intuición, vía el sueño o la visión. Tal acceso o contacto permite la exploración de dichos mundos intermedios, imaginales o mesocósmicos, si se quiere usar la terminología de Henri Corbin, la constatación de la compenetración entre lo divino, lo humano y lo cósmico, lo que genera una suerte de segundo nacimiento o de iluminación. Febre señala que ninguno de estos aspectos es en sí mismo propio de la teosofía, sino más bien su coincidencia simultánea en un campo discursivo o imaginario que es precisamente el teosófico. Añade además que a nivel retórico su estilo es barroco, por supuesto en el caso de Böhme y de la teosofía del 17.
Si recordamos el modelo de esoterismo propuesto por Febvre, ahí están las características, con sus 4 características principales: naturaleza viva jerarquizada de varios niveles, correspondencias entre elementos aislados de dichos niveles, la imaginación como facultad privilegiada de acceso a lo invisible, pero real, es decir, lo invisible no se ve, pero existe, y la transmutación gnóstica del participante. Esos son los 4 elementos básicos del modelo de Febvre. Vemos que la estructura teosófica tiene una base esotérica, aunque añada otros aspectos que provienen más bien del campo del misticismo, que ustedes lo pueden ver ahí en ese esquema, como el deseo de unión con lo divino o trascendente, que en algún punto del proceso se puede manifestar como la creencia o la fe en un Dios personal, como corresponde al marco cristiano en que se desarrolla dicha teosofía barroca, pero que en un nuevo contexto histórico, como el propio del siglo XIX, más secularizado, se modificará por la influencia del paradigma científico y positivista, que es lo que ocurre con la teosofía de Blavatsky. De hecho, esta teosofía blavatskiana, pese a lo que diga Febvre, cumple perfectamente con esos 3 rasgos del modelo teosófico por él propuesto para el caso de la teosofía cristiana, por lo que serían propios de cualquier teosofía, y no solo de la cristiana del siglo XVII. En Blavatsky está presente el triángulo operativo Dios, hombre, naturaleza, aunque el concepto de Dios se modifique y deje de tener un aspecto personal cristiano. Se sostiene la importancia de lo mítico y de la imagen, aunque la fuente de los mitos ya no es solo judeocristiana, sino que se abre a otras tradiciones que los estudios religiosos de la época ponían a su disposición: el budismo, el hinduismo, el gnosticismo. La Sofía, el andrógino, los ángeles, la caída y la reintegración siguen actuantes en Blavatsky, aunque con otros ingredientes, nombres y fuentes. Se añaden nuevos mitos como la Atlántida, las razas preadámicas, la prisca teología o Shambhala. También el acceso directo a otros niveles cósmicos vía el sueño, la visión o la imaginación están en Blavatsky, un componente visionario que no excluye el acercamiento racional, sino que lo complementa y lo corona. Por lo tanto, la diferencia del contexto histórico y cultural es lo que explica las variantes de fuentes, nomenclatura y contenidos, pero la estructura teosófica tripartita se mantiene. El propio Febvre lo reconoce al afirmar que los discursos teosóficos de Böhme, en este caso, son parcialmente tributarios del medio cultural en el que ellos florecen. Sin embargo, no es consecuente con esa afirmación cuando saca de la cadena teosófica el esquema generado por Blavatsky a fines del XIX y establece una diferencia entre una corriente esotérica, entre otras, la teosofía cristiana, que no corresponde a una sociedad constituida, la sociedad teosófica fundada por Blavatsky, es decir, que no se institucionaliza, y por otra parte, una sociedad constituida, la de Blavatsky, que se otorga el título oficial de teosófica al mismo tiempo que posee una orientación programada. Y más adelante añade que dicha distinción se justifica porque ellas no disponen exactamente del mismo cuerpo referencial y porque su estilo es diferente. El corpus referencial de una es de tipo esencialmente judeo-cristiano, sus textos fundadores datan del siglo XVI y de inicios del XVII, el de la segunda reviste un aspecto más universalista
está todo penetrado de elementos orientales, particularmente hindúes y budistas. Aquí Febvre, a mi juicio, cae en varios errores. En primer lugar, identifica la teosofía de Blavatsky con la institución que dice representarla, es decir, iguala un corpus textual con una organización que supone otros componentes sociales, políticos, de género, etc. Una asimilación que no se sostiene analíticamente. El texto blavatskiano, que debe ser el objeto primario de estudio del esoterólogo, existe aparte de la organización que dice encarnarlo y que puede o no entrar en el análisis, pero a posteriori y sin confundirse con el texto, o en todo caso sería otro texto. En segundo lugar, Febvre define lo teosófico con base en un corpus referencial fijo, judeocristiano y paracélsico, lo que excluye el cambio cultural de la corriente esotérica generada por nuevos contextos y factores históricos, la ilustración del siglo XVIII, el orientalismo y la ciencia del siglo XIX, por ejemplo. Su definición de teosofía queda entonces restringida en el tiempo y en sus contenidos, sometida a un proceso de auge y decadencia. De hecho, Febvre establece 4 momentos, ahí los pueden ver. Primero, nacimiento de la teosofía y primera edad de oro a fines del siglo XVI y durante el siglo XVII. Segundo, un periodo de transición durante la primera mitad del siglo XVIII. Tercero, una segunda edad de oro correspondiente al periodo romántico. Y cuarto, una etapa de desvanecimiento y decadencia que corresponde al fin del siglo XIX y al siglo XX, que sintomática corresponde al tiempo de la teosofía blavatskiana. Lo que revela esta secuencia es su preferencia por la teosofía cristiana y su prejuicio no explícito o maquillado hacia la teosofía moderna o blavatskiana, algo muy propio del medio francés en el que él surgió, por influjo del ocultismo finisecular encabezado por Papus y por el posterior tradicionalismo de René Guénon. Por otro lado, tampoco considera Febvre lo que es la pervivencia de la teosofía cristiana en el siglo XX y en el siglo XXI, en lo que va del siglo XXI. O sea, el siglo XX no fue un periodo de decadencia de la teosofía cristiana, simplemente tuvo nuevos representantes. Lo que hay que buscar, creo, es un concepto estructural de teosofía, con rasgos y dinámica propios, más allá de contenidos y archivos textuales específicos. Los 3 rasgos con que Febvre partió para definir la teosofía pueden ser un buen punto de partida, a condición de no vincularlos con contenidos restringidos o imaginarios específicos, sino que queden como moldes vacíos que pueden ser ocupados con contenidos semióticos de origen diverso, según contextos variables, dentro de una estructura previa que les da su perfil teosófico. Otros rasgos podrían ser la existencia de propuestas cosmo- y antropogenéticas, dinámicas de origen cósmico por manifestación o hipóstasis y no por creacionismo, por intermediación de jerarquías celestiales, presencia de gnosis en combinación con la imaginación y la razón como medios de conocimiento propio y del mundo. Podemos hablar entonces no tanto de una teosofía perenne, expresión que hace sospechar de un trasfondo metafísico o trascendente, algo aceptable para sus creyentes, pero no necesariamente para estudiosos escépticos, sino mejor de una teosofía estructural, un modelo identificable histórica y culturalmente por sus rasgos reincidentes en contextos distintos. Puede hablarse así de teosofía neoplatónica, de teosofía cristiana o de teosofía moderna en el contexto occidental, pero con una mirada más universal. Quizás podrían plantearse otras teosofías. La teosofía sufi con la que nos presenta Henri Corbin, por ejemplo, o Ibn Arabi, que
también algunos estudiosos de Ibn Arabi hablan de una teosofía en su caso, o incluso de una teosofía en contexto hindú, si es que uno quiere universalizar la estructura. Cada una de estas expresiones con un estilo y un corpus referencial propios, sin privilegiar a una por encima de las otras, sin apelar a criterios cuestionables como pureza o sincretismo. Se trata de proponer de forma neutral un modelo estructural y hermenéutico teosófico dentro del cual cabrían distintos tipos de teosofía de manera similar a lo que Febvre hizo a la hora de establecer su modelo de 6 rasgos de esoterismo occidental con fines académicos y críticos en la última década del siglo pasado. En esta línea quizás podría pensarse en dicho modelo teosófico en tanto estructura secundaria o derivada del modelo esotérico febreano de 6 rasgos, cuya particularidad y diferencia estaría dada por la convivencia en su interior de rasgos tanto de lo esotérico como de lo místico. La número 8, por favor. Ahí están, ¿no? El modelo teosófico justamente junta lo esotérico y lo místico, categorías que, recordemos, son distintas, estando caracterizado lo esotérico por esos 4 rasgos, mientras que lo místico lo estaría en la propuesta de Febvre por el deseo de abandono del yo, el deseo de unión con lo divino, la inefabilidad de la experiencia mística y la transmutación personal. Algunos de estos rasgos se combinan justamente en el modelo teosófico. Luego viene, no sé si voy a saltármelo un poquito, todo lo que es la reflexión sobre el concepto de sincretismo, que es un término que se ha usado para descalificar a la teosofía de Blavatsky, como si la teosofía de Böhme no fuera en sí misma ya un constructo sincrético con las ideologías y las filosofías de su momento. Acordémonos que el término sincretismo ha sido visto en los estudios académicos con una cierta visión negativa para implicar inautenticidad o contaminación, la infiltración de algo puro por algo que es incompatible con esa pureza, lo que, digamos, en realidad trasluce lo que, los prejuicios del crítico y del estudioso en relación con una supuesta pureza del modelo o de la doctrina que está defendiendo. Bueno, vamos a pasar rápidamente a lo que es Böhme en Blavatsky. Las referencias positivas a Böhme y otros teósofos cristianos abundan en los escritos de Blavatsky. Jean-Louis Siemon, que es un estudioso francés, señala que en todo el cuerpo de la teosofía blavatskiana se pueden notar los nombres de Paracelso, Conrad, Böhme, Gichtel, San Martín, Swedenborg, etc., citados aquí y allá, siempre con el reconocimiento de su valor y de su aporte. Pero es evidente que no constituyen jamás la referencia esencial para Madame Blavatsky, la cual veía en ellos testimonios históricos reconocibles del gran movimiento teosófico que se remontan a la noche de los tiempos. En el caso específico de Böhme, Blavatsky lo menciona en muchas ocasiones y pese a la visión y citación positiva que ella hace de Böhme, hay también que reconocer que su admiración tiene límites, en buena medida, creo, por sus contextos y contenidos cristianos, que se quedan cortos con la propuesta más universal y específicamente oriental, que es lo que le interesa a Blavatsky. Por ejemplo, una de las referencias más importantes de Blavatsky la encontramos en la entrada que le dedica a Böhme en su glosario teosófico.
ahí vieron ustedes la portada, de quien comenta. Dice Blavatsky: fue un consumado místico de nacimiento y evidentemente de una constitución rara en extremo, una de aquellas naturalezas sutiles cuya envoltura material no impide en manera alguna la mutua comunicación directa, aunque sea solo accidental, entre el ego intelectual y el espiritual. Este ego es el que Jacobo Böhme, como tantos otros místicos inexpertos, tomaba erróneamente por Dios. Cita Böhme, la cita es la siguiente: el hombre debe reconocer que su conocimiento no le es propio, sino que viene de Dios, que manifiesta las ideas de sabiduría al alma del hombre en la medida que le place. Hasta ahí la cita de Böhme en Blavatsky. Si este gran teósofo hubiese dominado el ocultismo oriental, se hubiese expresado de otra suerte. Habría sabido entonces que el Dios que hablaba por medio de su pobre cerebro inculto y poco adiestrado era su propio ego divino, la omnisciente deidad que estaba dentro de él, y que las cosas que aquella deidad le revelaba no eran en la medida que le placía, sino en la medida de las capacidades de la morada mortal y temporal que ella animaba. Hasta ahí la cita. Notemos cómo Blavatsky no critica las propuestas de Böhme en sí mismas, sino su supuesto origen en el propio Dios, su carácter revelado, algo entendible en un místico cristiano como Böhme, pero inaceptable para Blavatsky, quien rechazaba tal tipo de Dios. Para ella, la fuente última de las ideas de Böhme y de cualquier otro teósofo visionario no está en un Dios personal y antropomórfico que decide otorgar su sabiduría por mérito o gracia, sino en las facultades espirituales desarrolladas y conquistadas por dicho teósofo, que logra hacer contacto con un nivel altísimo de su propia conciencia. De alguna forma, Blavatsky seculariza la experiencia visionaria, la psicologiza, podría decirse, acorde con el desarrollo de las ideas psicológicas románticas del siglo XIX, que ya hablaban de inconsciente y del lado oscuro de la naturaleza, para aludir a las profundidades más profundas, que es una expresión de Böhme que utiliza Blavatsky, de la conciencia humana, esto anexado al conocimiento del esoterismo oriental que le habría dado, a su entender, una mejor perspectiva del proceso. Bueno, Böhme en otros teósofos de la primera generación, aparte de Blavatsky, ahí ustedes pueden ver el caso de William Judge, que fue cofundador de la Sociedad Teosófica. Judge también fue lector de Böhme, escribió un artículo que se llama Jacob Böhme y la doctrina secreta, y luego otros articulitos por ahí. Lo más interesante de Judge es que él comienza a establecer una comparación entre la obra de Böhme y lo que son algunas de las doctrinas orientales que se estaban conociendo en el fin de siglo, y entonces compara a Böhme tanto con el libro La doctrina secreta de Blavatsky como con la Bhagavad Gita, que él, digamos, está también dando a conocer en ese momento en inglés. Entonces tenemos este caso de Judge. El otro caso, creo yo, todavía más importante, se refiere al del teósofo alemán Franz Hartmann. Hartmann conoció a Blavatsky, estuvo muy cerca de ella, estuvo en la India con Blavatsky, luego regresaron a Europa, y Hartmann va a, digamos, a ser una figura muy importante para la divulgación de la teosofía en el ámbito alemán. Él era bilingüe, es decir, hablaba y escribía en alemán y en inglés, y en ese sentido va a publicar
en inglés un libro que se llama La vida y las doctrinas de Jacob Böhme. Y lo hace en combinación con una escritora inglesa. Ahí ustedes pueden ver su nombre, su rostro, que se llamó Anne Judith Penny, que fue una especialista en la teosofía cristiana de finales del siglo XIX. De hecho, tenía una enorme biblioteca que es muy reconocida por otra gente de la época, y entonces yo creo que ese libro de Hartmann sobre Böhme, muy interesante, que yo lo tengo aquí en edición, bueno, una edición reciente, no está traducido al español, a pesar de que Hartmann está casi todo traducido al español, bueno, por lo menos los libros más importantes. Este libro en particular no tiene traducción. La ventaja es que está escrito en inglés, entonces puede uno leerlo ahí, y es bastante bueno, pero toda la metodología, todas las fuentes que él utiliza provienen de la señora Penny, ¿no? Entonces, creo que es de justicia histórica reconocer el aporte de esta teósofa cristiana, básicamente de la época de Hartmann, que le ayudó a escribir este libro. Hartmann también, digamos, va a seguir la línea de George de hacer una suerte de comparación entre Böhme y lo que son doctrinas orientales. De hecho, Hartmann traduce al alemán la Bhagavad Gita y va a traducir también la doctrina secreta. Entonces eso les da una idea de que estos teósofos de fin de siglo no desconocen a Böhme, lo conocen por supuesto, lo único es que le dan una nueva lectura más allá de las referencias cristianas, tomando en cuenta lo que eran los aportes del hinduismo y del budismo que el orientalismo de la época estaba poniendo al día. La siguiente, otros dos casos, en este caso de dos teósofas, mujeres, son la señora Lady Keitnitz, que fue una aristócrata alemana casada con un aristócrata inglés, por eso no es duquesa de Pomar, o es duquesa de Pomar, pero también es Lady Keitnitz, ¿no? Y que fue muy importante para la divulgación de la teosofía en Francia. Fue amiga de Madame Blavatsky, pero también era cristiana y católica en particular, y que reconoce, digamos, el mérito de Jacob Böhme. Y le da a conocer a Anna Kingsford, que es una teósofa inglesa, la obra de Jacob Böhme cuando Kingsford va a París. Y entonces luego Kingsford introduce referencias a Böhme en su propia obra. Entonces son dos ejemplos de mujeres teósofas que de alguna manera hablan de Böhme en su obra y en su medio lo dan a conocer. Y ya para acabar, creo que el anterior recorrido histórico y textual nos ha permitido ver la recepción de la teosofía de Böhme en el movimiento teosófico de fin del siglo XIX durante su primera generación, a partir, claro, de la figura de Blavatsky, donde jugó un papel relevante, aunque con una conciencia muy clara de sus diferencias, dado el peso del cristianismo en Böhme y de otras tradiciones esotéricas y religiosas en Blavatsky, algunas de ellas asiáticas. Otros teósofos de esa generación, como George y Hartmann, lo leyeron con más atención y detalle, introduciendo el análisis comparativo con similares doctrinas provenientes de la India. En el caso del alemán, hasta un valioso libro escribió sobre él, con la ayuda de una experta en teosofía cristiana, como fue la señora Penny.
Entre las figuras femeninas de esa época, Böhme está presente en Lady Keynets y en Anna Kingsford, ambas interesadas en el esoterismo cristiano. Hartmann apoyó la difusión de la teosofía de Blavatsky en el ámbito germano-parlante y Lady Keynets en el francés, sin que haya una comunidad ideológica vis a vis entre las dos teosofías, la barroca y la moderna, aunque sí de tipo estructural. Los integrantes de esta última supieron ver sus relaciones históricas y esotéricas en términos cosmológicos, gnósticos y visionarios. Dada su mirada sincrética, integraron la teosofía de Böhme en su cadena religiosa como un antecedente notable en el siglo XVII que ellos en el largo plazo hacían remontar al neoplatonismo alejandrino. Así, Böhme continuó presente en el siglo XIX, tanto por el lado de su recepción romántica y filosófica, Schelling, Schopenhauer, Hegel, por el lado oficial, como por las tradiciones esotéricas, por el lado marginal, tanto en las que se autodefinieron como occidentales y cristianas, el martinismo, la alquimia, el hermetismo, como por la de influencia asiática, la teosofía de Blavatsky, que retomó el término y lo resignificó según un nuevo contexto marcado por el auge de la ciencia y el orientalismo. Puede decirse entonces que pese a sus diferencias hay una continuidad estructural, esotérica y gnóstica entre las teosofías de Böhme y Blavatsky, que lejos de escandalizar a algunos críticos de mirada estrecha, debería hacerlos pensar en la permanencia de ideales y arquetipos teosóficos bajo distintas expresiones históricas. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Chávez por su conferencia magistral tan interesante y abrimos el espacio para preguntas. Sí. Si quieres, ¿les pasamos un micrófono? Ajá. Ajá. Por favor. Bueno, aquí está. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la conferencia, profesor. Mi pregunta iba dirigida justo a este planteamiento de continuidad estructural de la teosofía o las teosofías, en el sentido de que para ella sería productivo volver a las aportaciones de Hanegraaff sobre diacronía y sincronía, ¿no? Para justo contextualizar cada una de ellas, ¿no? Y su uso específico. Pero más allá de eso, justo ante el recelo de Febvre por defender tal vez el ocultismo francés, el mismo Hanegraaff separa en su diccionario de esoterismo y gnosis y define por un lado Blavatsky, por otro lado teosofía cristiana y por otro es sociedad teosófica, ¿no? O sea, están a modo de diccionario, a modo de entradas. ¿Ahí usted considera que también existe un recelo por parte de Hanegraaff o sí es pertinente solo por el modelo del diccionario? Gracias. Volvemos. Bueno, en el caso de Febvre, que es el autor al cual yo le he dado, digamos, más espacio, en buena medida porque Febvre fue el especialista en teosofía cristiana, y tiene varios libros, todos muy buenos en términos de documentación, pero siempre manteniendo el mismo modelo de que la teosofía verdadera es la teosofía cristiana, sobre todo la de Böhme, mientras que ya para el siglo XIX lo que vamos a encontrar es una decadencia de la teosofía, porque él está pensando en una teosofía cristiana exclusivamente y no se abrió suficientemente a la permeabilidad que la estructura teosófica permite, justamente.
¿no? Que es, por eso yo lo que defiendo es más bien la idea de una teosofía estructural, ¿no? Que pueda asimilar diferentes contenidos de contextos históricos distintos. Y en ese sentido no tendría uno que andarse peleando y decir la teosofía cristiana es la verdadera, es la pura, y la otra, es la blavatskiana, es la decadente, porque eso no es cierto. El mecanismo, la dinámica de ambas teosofías es la misma. Los rasgos fundamentales que el propio Febvre había definido son los mismos, los contenidos son los que varían porque los contextos han cambiado, ¿no? En el caso de Hanegraaff yo creo que no tiene, digamos, esos prejuicios de Febvre, se abre un poquito más y de hecho creo que ha sido un lector académico de la teosofía de Blavatsky más acertado que el propio Febvre, ¿no? Ha generado textos más interesantes sobre la imaginación teosófica y demás, que uno lo puede encontrar sobre todo en artículos sueltos que todavía, hasta donde yo sé, no ha recogido en libros, pero en los libros puede uno encontrar referencias en el diccionario, pero ya ese diccionario es un poquito viejo para lo que es el trabajo académico, pero sí creo que es, digamos, en Hanegraaff hay una conciencia de la separación entre estas teosofías, pero al mismo tiempo de un vínculo, llamémosle, epistemológico entre ellas, ¿no? En maneras de entender el conocimiento y de plantear también incluso el origen del mundo. Tendría también una ontología compartida, aunque en una las referencias fueran las propias de la tradición judeocristiana y en otras sería, digamos, todo el corpus esotérico occidental más elementos que encajen en ese modelo judeocristiano, pero provenientes del ámbito hindú o budista. Una empresa, digamos, que a muchos especialistas espanta, pero bueno, es lo que hicieron y lo importante es ver si eso funciona. Y si funciona. Es que eso es lo curioso, ¿no? A pesar de que desde un punto de vista, digamos, riguroso, dice uno, pero ¿cómo están haciendo esas conexiones? Sí, pero el mecanismo, los argumentos y los procesos, por ejemplo, toda esta diferencia que hace Böhme entre el Ungrun, la divinidad, Dios, el Dios absoluto, el Dios relativo, la Sofía, Cristo y el Espíritu Santo. Bueno, con otros nombres, esos mismos movimientos uno los va a encontrar en Blavatsky, con términos en sánscrito, Purusha, Prakriti, el inmanifestado, el manifestado, pero si uno hace el seguimiento del proceso, más allá de las etiquetas, se parecen tanto, que es ahí donde entonces uno dice, bueno, pues hay algo ahí que tiene que ver más bien con la forma de pensar, más allá de los contenidos religiosos específicos. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, es que yo tengo una. Haciendo énfasis en la pertinencia de un modelo estructural, creo que viene a colación la propuesta de Granholm, ¿no? de estudiar las corrientes esotéricas como complejos discursivos, ¿no? O sea, establecer por corriente. Creo que la diferencia entre Granholm y Febvre es que Febvre lo abre demasiado, ¿no? El estructuralismo de la forma de pensamiento esotérica en general, y Granholm dice, bueno, de cada corriente hay que extraer esa estructura, ¿no? Y en términos pues lingüísticos, estructuralistas lingüísticos, de estos son los componentes discursivos que nos permiten reconocer, en este caso, que se trata de una teosofía, ¿no? Entonces creo que recuperar
esa neutralidad hanegrafiana con su historicismo, y el enfoque de Granholm puede ayudarnos a ir afinando el análisis. Mi pregunta iba en el sentido de, usted habla de muchas mujeres en este proceso de recepción de Jacob Böhme en los ocultismos de fin del siglo XIX. ¿A qué cree usted que se debe eso? O sea, ¿por qué es a través de una perspectiva quizás femenina que es más fácil que se dé esa recepción? Bueno, ahí hay varios elementos. Uno de ellos es que el feminismo está de subida en ese momento. ¿No? Uno de pronto a veces piensa que el feminismo es como del siglo XX en adelante. Bueno, sí, a nivel de cierta organización, por supuesto, pero ya uno desde el 19 puede encontrar, digamos, un feminismo creciente en las sociedades europeas y en la norteamericana. Y formando parte de ese movimiento feminista, hay muchas mujeres que están también participando en los movimientos esotéricos, ¿no? Entonces son mujeres esoteristas y feministas simultáneamente. La misma Blavatsky, que aunque no era muy feminista militante, sí conocía súper bien todo el ámbito feminista en buena medida, no solo por sus colegas y conocidas de la época, sino porque la propia mamá de Blavatsky había sido feminista en Rusia. Entonces ella estaba al tanto de eso, ¿no? Eso por un lado, digamos, ese feminismo ambiental. Por otro lado, las propias organizaciones esotéricas habían abierto la participación de las mujeres en sus propias filas. Por eso uno de los rasgos del esoterismo del siglo XIX, que yo siempre subrayo, es lo que yo llamo su feminización, es decir, la enorme participación de mujeres en su campo, porque sienten que ahí ellas tienen un espacio que no encuentran en otros ámbitos sociales, y además no un espacio secundario, sino un espacio primario, ¿no? Donde ellas pueden ser no solo clientas, por decirlo así, de la experiencia o del libro esotérico, sino que pueden escribirlo y pueden generar discurso esotérico, porque están viendo el caso de Madame Blavatsky, están viendo el caso de Anna Kingsford y están viendo el caso de Lady Keitnitz y demás, ¿no? Es decir, ellas mismas también pueden generar discurso esotérico. Pero otro punto, creo que importante, es el lugar que, por ejemplo, la teosofía cristiana le da a la Sofía. Es decir, a este, llamémosle así, el aspecto femenino de la divinidad, ¿no? Con el que, por supuesto, se van a sentir totalmente tomadas en cuenta y van a encontrar una nueva versión de la religión en donde lo femenino no es accidental o no es algo secundario o no es algo maligno, sino que, por un lado, el discurso esotérico está planteando una cierta androginia originaria, y como parte de ese proceso de desandroginización, lo femenino de Sofía, la sabiduría, va a tener un lugar muy importante. Entonces es lo que uno ve, por ejemplo, en Lady Keitnitz o en Anna Kingsford, esa mirada que ellas encuentran a la Sofía, a la sabiduría, ¿no? En ese tipo de corrientes. Y bueno, y también en Blavatsky, aunque Blavatsky no usa tanto el término Sofía, pero sí aparece, ella está hablando más bien de sabiduría. Pero entonces ese lugar que los esoterismos de la época le están dando a lo femenino, metafísico, y a las mujeres concretas del momento, es lo que va, creo yo, a explicar buena parte de esa muy buena acogida que ellas van a darle a estos discursos y a su involucramiento en esas corrientes. Y uno después lo va a ver, eso va a explicar parte del éxito de la teosofía, del espiritismo en Europa continental, en Inglaterra, en Estados Unidos,
y también recordemos en América Latina, que es algo que se nos olvida, la participación de las mujeres teósofas, espiritistas, esoteristas, en la lucha por los derechos de la mujer, en la lucha por la educación femenina, en la lucha por lograr el voto de la mujer. Buena parte de esas señoras de la primera mitad del siglo pasado andaban metidas en estos grupos y en estas sociedades. Y claro, la historia oficial o no las ha tomado en cuenta de manera suficiente, o lo ha hecho con una mirada muy desconfiada, como desconfían de todo lo que tiene que ver con lo esotérico, porque no lo ven dentro de un marco cultural, porque no lo ven dentro de un marco histórico, que es lo que nosotros, desde los estudios de esoterismo occidental, pretendemos hacer. No una defensa del esoterismo desde la pertenencia o desde la creencia o desde la militancia, sino desde la historia cultural. Ya se nos acabó el tiempo. Agradecemos al doctor Chávez por tan interesante conferencia y nos vemos en 1 hora y media para continuar con nuestras jornadas. 3:30. Gracias.